Hay personas que viven su relación con Dios tratando de no acercarse demasiado. Creen en Él, oran cuando lo necesitan, quizás van a la iglesia, pero en el fondo todavía existe cierta distancia, como si acercarse demasiado pudiera ser peligroso, como si un error pudiera hacer que Dios finalmente dijera, hasta aquí llegamos. Pero una de las historias más sorprendentes de la Biblia es precisamente la historia de cómo Dios fue eliminando esa distancia hasta hacer algo que para Israel habría sido difícil de imaginar. No solamente vivir entre nosotros, sino vivir en nosotros. Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Hoy llegamos a Éxodo capítulo 25 y comienza una nueva etapa en nuestra historia. Durante los últimos capítulos estuvimos escuchando las leyes que Dios entregó a Israel en el monte Sinaí. Ahora Dios comienza a darle a Moisés instrucciones para construir el tabernáculo. El tabernáculo era una gran tienda portátil que acompañaría al pueblo mientras viajaba por el desierto, pero no era simplemente un lugar para reunirse, representaba algo mucho más profundo. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Éxodo 25:8 lo dice directamente. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Detente un momento en esta frase. El Dios que acababa de manifestarse sobre el monte en fuego, nube y en presencia que hacía temblar al pueblo, ahora dice, quiero vivir en medio de ustedes. Y antes de hablar de medidas, muebles o materiales, Dios comienza con algo interesante, una ofrenda. Dicen los primeros versículos, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas. Acepta las contribuciones de todos aquellos que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. No dice que Moisés debe obligarlos. La construcción comienza con personas cuyo corazón las mueve a dar. Oro, plata, bronce, telas, pieles, madera, aceite, especias y piedras preciosas. Cada uno podía participar con aquello que tenía. Todo sería utilizado para construir un lugar que representaría la presencia de Dios entre ellos. Pero cuando nosotros miramos esta escena desde este lado de la historia, podemos ver algo todavía mayor. Israel entregó una ofrenda para construir un lugar donde Dios pudiera habitar en medio del pueblo. Siglos después, Jesús entregaría a sí mismo para hacer algo completamente nuevo, convertir a su propio pueblo en el lugar donde Dios habita. Esa diferencia es enorme. Moisés construyó un tabernáculo para el pueblo de Dios. Más adelante se construiría un templo permanente en Jerusalén. Pero con Jesús ocurre algo que cambia completamente la historia. Dios ya no limita su presencia a una tienda o a un edificio. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Eso significa que la presencia de Dios no es algo que visitas, va contigo. Cuando sales de una reunión, Dios no se queda en el edificio. Cuando entras a tu trabajo, Él está contigo. Cuando estás manejando, cuando estás en casa, cuando tienes una conversación difícil, cuando nadie te está viendo, cuando atraviesas uno de esos días en los que ni siquiera tienes muchas ganas de hablar con Él, su presencia no está ubicada en una dirección. Tú eres ahora su templo. Y entender lo radical que es, eso requiere mirar lo que Dios manda construir en Éxodo 25. Dentro del tabernáculo habría varios objetos, una mesa, un candelabro y especialmente el arca del pacto. Era un cofre construido con madera de acacia y cubierto completamente de oro. Allí se guardarían las tablas del pacto y el arca ocuparía el lugar más sagrado del tabernáculo. Dios da instrucciones extremadamente precisas para construirla, y entre todos esos detalles aparece uno que fácilmente podríamos pasar por alto. El arca debía tener 4 anillos de oro, 2 a cada lado. Por esos anillos debían introducir unas varas de madera cubiertas de oro, y Dios da una instrucción específica en Éxodo 25:15. Las varas quedarán dentro de los anillos del arca, nunca se quitarán. ¿Para qué servían? Para transportar el arca sin tocarla. Aquellas varas decían algo acerca de la relación entre Dios y su pueblo. Dios estaba con ellos, pero todavía existía distancia. El arca representaba su presencia y era santa. No podían simplemente acercarse y tocarla. Más adelante veremos las consecuencias cuando algunas personas traten la santidad de Dios como algo común. Así que las varas servían para cargarla manteniendo distancia. Es así como si aquellas varas dijeran 3 cosas. Dios es santo y yo no. Dios está conmigo, pero existe una separación entre nosotros. Dios es poderoso y debo acercarme con temor. Y durante mucho tiempo esa fue la experiencia de Israel. Había paredes entre el pueblo y el lugar santo. Había sacerdotes entre el pueblo y la presencia de Dios. Incluso los sacerdotes tenían límites, y al lugar más sagrado donde estaba el arca solamente podían entrar el sumo sacerdote una vez al año y después de prepararse cuidadosamente. Dios estaba en medio de ellos, pero no cualquiera podía acercarse. Ahora piensa en lo que Jesús hizo. Cuando Jesús murió en la cruz, los evangelios cuentan que la cortina del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. La barrera se abrió. Lo que durante generaciones había comunicado hasta aquí puedes llegar, ahora daba paso a una invitación completamente diferente. Acércate. No porque nosotros nos hayamos vuelto perfectos.
no porque finalmente aprendimos a comportarnos suficientemente bien, sino porque Jesús hizo por nosotros lo que nunca podríamos haber hecho solos. La santidad de Dios no cambió. Dios sigue siendo completamente santo. Lo que cambió fue nuestra posibilidad de acercarnos a Él. Hebreos dice que ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Con confianza. Eso habría sonado increíble para alguien que veía el arca transportada con aquellas largas varas porque nadie podía tocarla. Y todavía hay personas que viven su relación con Dios como si esas varas siguieran allí, mantienen distancia. Cuando fallan, desaparecen. Cuando hacen algo que saben que estuvo mal, dejan de orar por unos días porque sienten que primero necesitan arreglarse. Piensan que después de portarse mejor durante un tiempo podrán regresar. Pero precisamente cuando fallas es cuando más necesitas acercarte a la gracia. No para minimizar lo que hiciste, no para fingir que el pecado no importa, sino porque Jesús ya abrió el camino. Hay una diferencia entre reverencia y miedo. Reverencia reconoce quién es Dios. Miedo dice, si me acerco, quizás me rechace. Y Jesús vino a cambiar esa relación. Primera de Juan dice que el amor perfecto expulsa todo temor, porque el temor está relacionado con el castigo. Eso no significa que Dios dejó de corregirnos. Un padre que ama a sus hijos también los corrige, pero corrección y rechazo son dos cosas diferentes. Cuando Dios te corrige, no está buscando una razón para expulsarte de la familia. Te corrige precisamente porque perteneces a ella. Tal vez llevas años creyendo en Dios y todavía vives esperando el momento en que se canse de ti. Cometes un error y piensas, ahora sí. Vuelves a luchar con algo que pensabas haber superado y dices, Dios debe estar decepcionado de mí. Pero el Evangelio no dice que Jesús murió por una versión futura de ti que finalmente tendría todo bajo control. Murió por ti. Y cuando confías en Él, ocurre algo que Éxodo 25 solamente podría anticipar. La presencia de Dios deja de estar detrás de una cortina. Ahora vive en ti. Eso también cambia la manera en que vemos nuestra vida cotidiana. Si eres templo del Espíritu de Dios, entonces no existe una parte espiritual de tu vida y otra donde Dios no tiene nada que ver. Él está contigo en tu matrimonio, Él está contigo cuando administras tu dinero, está contigo en lo que miras cuando nadie más está cerca, está contigo en tus conversaciones, en tu trabajo, en tus decisiones y también en tus momentos de descanso. No tienes que esperar hasta el domingo para entrar en su presencia, ya estás en ella. Quizás la pregunta no sea, ¿dónde puedo encontrar a Dios hoy? Tal vez la pregunta sea, ¿cómo cambiaría este momento si recordara que Dios ya está aquí conmigo? Porque eso es lo extraordinario de Éxodo 25. Comienza con Dios diciendo, construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Pero esa no era la última parte de la historia. El tabernáculo era solamente el comienzo. Dios quería acercarse y en Jesús se acercó mucho más de lo que Israel habría podido imaginar. Oremos. Señor Jesús, gracias porque hiciste posible que pueda acercarme a Dios sin vivir con miedo al rechazo. Gracias porque entregaste tu vida por mí y porque ahora tu espíritu vive en mí. Ayúdame a recordar tu presencia durante las cosas normales de este día. Cuando trabaje, cuando hable con alguien, cuando tome decisiones y también cuando falle, recuérdame que no necesito esconderme de ti. Quiero vivir consciente de que estás conmigo y responder a tu presencia con reverencia, confianza y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras continúas tu día, quédate con esta pregunta. ¿Qué cambiaría hoy si realmente vivieras consciente de que Dios está contigo donde quiera que vayas? En el siguiente episodio de Morning Root iniciaremos con Éxodo capítulo 26 y seguiremos entrando en el tabernáculo para descubrir por qué cada uno de estos detalles estaba contando una historia mucho más grande. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.